días, bienvenidos a un nuevo en vivo. El día de hoy traemos un tema muy interesante, un tema del que yo creo pues se habla muy poco. De hecho, decirte que yo descubrí acerca del síndrome de la Kundalini apenas el año pasado, cuando un familiar mío pues tuvo un despertar abrupto, que bueno, te digo que me hubiera encantado contar con mucha de la información que vamos a ver el día de hoy con nuestra invitada. Su nombre es Diana Posada. Ella es médico veterinaria de formación, pero hace un par de años pues tuvo una reinvención profesional, y se dedica como profesora de yoga kundalini y tiene una iniciativa hermosa, que se llama Casa Alquimia. De hecho, decirte que ella apenas está pues comenzando y me alegra muchísimo pues que pueda acompañarnos en este espacio y que tú puedas llegar a conocer a Diana, su historia y qué es lo que ella hace, ¿no? Cuál es su servicio de luz en esta encarnación. Los voy saludando a todos. ¿Cómo están? Carmen, Diana, Lili, Tania, bienvenidos a todos. Vamos a esperar a que Diana nos haga la solicitud para unirse a este en vivo. Y como les comentaba, el síndrome de la Kundalini es un concepto del cual yo no estaba familiarizada. Sí había escuchado acerca de la Kundalini, de la energía, del tema de los chakras, pero no tenía ni idea que una persona podía experimentar un despertar abrupto con el ascenso de esa energía. Ya llegó Diana, vamos a aceptarla como casi. Esperemos a que se conecte y por supuesto estaremos respondiendo algunas preguntas que me llegaron ayer y estaremos respondiendo preguntas que ustedes tengan en este momento. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola, André, muy bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Bueno, yo feliz de tenerte en este espacio. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. No, muchas gracias a ti por permitirme compartir todo esto. De hecho, es la primera vez que lo hago, entonces estoy muy emocionada. Tengo un poquito de susto porque me siento como cuando alguien se pierde en el monte y tiene un montón de información para entregar, como es la primera vez que lo hago. Entonces, espero poderme hacer entender y que sea muy enriquecedor para todos. Estoy segura que va a ser así y tranquila que este es un espacio muy seguro, lleno de mucha luz y de mucho amor y ya lo vas a ver. Además que es como si estuviéramos hablando dos amigas, ¿no? Teníamos tiempo sin conectarnos desde el año pasado. Así de rato no hablaba. Bueno, querida Diana, entonces para aquellas personas que de pronto no conocen o es su primera vez que escuchan la palabra Kundalini, ¿qué es la energía Kundalini? Bueno, mira, la energía Kundalini es la energía creativa, es la energía primordial. Entonces, cuando hablamos de esta energía, nosotros la podemos ver en todo. O sea, cuando tú y yo estamos hablando, ahí hay Kundalini. Cuando vemos una mariposa volar, ahí hay Kundalini, porque es la energía del universo, la energía creativa, ¿cierto? ¿Qué pasa? Nosotros como seres tenemos no solo este cuerpo físico, sino que también tenemos otros cuerpos, unos cuerpos más sutiles. Y así como este cuerpo necesita energía para existir, que la obtenemos de los alimentos, nuestros cuerpos sutiles o nuestro cuerpo sutil también necesita esta energía vital para existir. ¿Qué pasa? La energía Kundalini nos alimenta hasta cierto punto. Nosotros no solamente tenemos nuestros 7 chakras, nosotros tenemos un montón de chakras de aquí para arriba, ¿cierto? Y de aquí para abajo. Tenemos muchísimos. Entonces, esta energía Kundalini, digamos que para que nosotros seamos funcionales, nuestro cuerpo sutil funcione en perfecto estado, sin mayor problema, está alimentando menos del 20% de esos chakras, Mm, ¿sí? mm, Eh, y esa otra parte de nuestra energía kundalini está dormida o está ahí quieta, esperando a ser activada. En la medida que esta kundalini va ascendiendo, se va activando nuestros otros chakras y nosotros nos vamos expandiendo en nuestra conciencia. Por eso es que a esta energía también se le llama la energía de la conciencia, se asocia con la mm. conciencia. Entonces, esto es la energía kundalini. Diana, y una pregunta, entonces cuando uno habla de la despertar de la Kundalini, ¿es lo mismo que decir despertar de conciencia, despertar espiritual o son dos cosas distintas? Son distintas, Ujú, son distintas. Lo que pasa es que,
hay una línea muy delgada y nos podemos llegar a confundir y realmente son muy pocas las personas que hablan de esto. Ujú, Entonces, el despertar espiritual es cuando tú sales de un sueño o del sueño, ujú, ¿cierto? Y empiezas a cuestionarte y empiezas a preguntarte quién eres tú, qué es esto que estoy viendo, quién es el otro, para qué existo, y empiezo yo a salir de ese sueño. ujú, De hecho, ese despertar espiritual puede ser también en distintos niveles, ¿cierto? ujú. Hay personas que tienen un despertar espiritual leve y dicen, no sé, de que las hay, entonces son conscientes de que hay un mundo espiritual más Ujú, allá de lo físico, ¿cierto? ujú. Pero hay otras personas que van mucho más allá. Entonces el despertar espiritual, para que me entiendan un poquito, es como si tú estuvieras en un cuarto oscuras Ujú. y te empezaras a cuestionar por qué estás ahí y empezaras a buscar el interruptor de la luz, Ok. ¿sí? Y el despertar de la conciencia es cuando tú oprimes ese Ujú. interruptor y se enciende la luz y puedes ver, eres consciente. Ok. Entonces ya no solo te ves a ti y eres consciente de tus cosas, sino que eres consciente de ti en el universo. Entonces te empiezas a ver a ti y empiezas a ver el universo. Son, o sea, hay una línea muy delgada, pero sí son distintas. Se Claro. pueden dar al mismo tiempo, se pueden dar también en diferentes momentos. Hay personas que tienen despertar desde la conciencia sin haber pasado por un proceso de despertar espiritual. Claro. ¿Sí? Que ahí puede ser bastante abrupto y difícil para la persona asimilar todo lo que está viendo, Sí. porque es distinto yo prender esa luz y saber que algo voy a ver, a tú nunca, siempre haber estado dormido y de un momento a otro, pa, que te estén mostrando un montón de cosas. Claro. Entonces, es muy diferente eh, y la diferencia se hace sutil en eso, que pueden ser dos procesos que van en paralelo y Excelente. siempre uno va a llevar al otro. No, y me encanta esa analogía de estar en un cuarto oscuro y de empezar a cuestionarse y luego a prender el switch, ¿no? Pero entonces Sí, cuando ya hablamos de la energía Kundalini como tal, como tú bien decías, todos lo tenemos, lo que pasa es que en diferentes grados se va activando, ¿cierto? Entonces, lo ujú. que yo he visto en las imágenes es que como que esa energía va activándose cada uno de los 7 chakras internos, pero ¿cuándo asciende? ¿Cuándo es que se activan todos esos chakras que tú mencionas que tenemos arriba y abajo? Bueno, mira, ahí es importante conocer un poquito lo que es nuestra anatomía yógica o nuestra Ujú, anatomía sutil, ¿sí? Entonces, lo que tú dices, tenemos una base y empiezan a haber unos vórtices de energía que son nuestros chakras. Nuestros primeros 6 chakras están en nuestro cuerpo y del chakra sexto al séptimo, que es el de la coronilla, el séptimo está por fuera del cuerpo. ujú, Y del sexto al séptimo hay un salto, o sea, ahí ya no hay conexión, casi que haces un salto para poder llegar a ese. Entonces muchas personas tienen experiencias de despertar de la kundalini, que es cuando esta energía se activa, ¿sí? Por eso es el primer paso. Ahí no vamos ni en la mitad del proceso de la kundalini. ok, Ella empieza a ascender y empieza a ascender y se da otro paso importante que es el salto que se da a la coronilla. ujú, Y de la coronilla sube y se une con la energía del universo. De hecho, en el hinduismo, digamos que alrededor del despertar de la Kundalini hay mucho simbolismo, ¿sí? Y lo podemos ver en muchas religiones, inclusive en la católica, solo que no lo llaman despertar de la Kundalini. En el hinduismo es muy bonito porque a esta energía le llaman Shakti, que es la energía femenina que asciende para encontrarse con su amado, que es la energía masculina. Y ujú, cuando estas dos se unen, danzan en equilibrio y se equilibran en el cuerpo. Entonces es esa unión de la energía femenina y masculina. Y si tú ves el universo, funciona con estas dos polaridades, con estas dos energías, pero en total equilibrio. Y es la energía creativa. Entonces, energía creativa no es que hoy sentí ganas de salir a pintar. Hace parte, ¿cierto? Pero sí, no. La energía creativa es el proceso por el cual se da todo en el universo. Y como sabemos, una de las leyes espirituales es que como es arriba es abajo, ujú, si tú ves el proceso creativo del universo, primero hay destrucción, ¿cierto? Y hay un ujú, aparente caos, pero es un caos lleno de mucho orden. ujú, Entonces, cuando esta energía femenina empieza a subir, también hay un proceso de destrucción, un proceso de eliminación de las construcciones que hemos hecho alrededor de nuestra propia imagen, lo que ujú. nos ha inculcado la sociedad. Entonces puede ser un proceso bastante difícil y puede ser un proceso muy doloroso.
Mm. pero cuando se logra esa unión, esa energía masculina viene a dar equilibrio, ¿cierto? Viene a apoyar todo ese proceso y a revelar y a mostrar lo que sí es lo verdadero, lo nuevo. Claro. Diani, de pronto para que las personas lo entiendan más como en un caso real, ¿no? ¿Cómo fue tu despertar de la Kundalini, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso y qué hiciste para gestionarlo, ¿no? Porque hay personas que les pasa así de la nada o hay otras personas que lo andan buscando proactivamente. En tu caso, tú lo estabas buscando proactivamente. Cómo fue el contexto de esa experiencia? Bueno, yo les cuento un poquito. En mi caso fue bastante difícil porque se dio de una forma abrupta, aunque ya que han pasado los años y miro en retrospectiva, sí me puedo dar cuenta de que hubo muchas señales, solo que yo no era consciente de ellas, ¿sí? Yo estaba pasando por un proceso de depresión de muchos años atrás y decidí tomar terapia transpersonal. Entonces en esa terapia empecé a sanar muchas cosas mías, empecé a solucionar cosas de mi infancia, bloqueos que tenía, creencias, ¿sí? Y hubo un momento de esa terapia en que empecé a despertar espiritualmente, me empecé a cuestionar muchas cosas y empecé con esta búsqueda espiritual que yo sé que muchos hemos tenido, entonces empecé a leer libros, empecé a ir a cuánto curso había, entonces curso de ángeles, curso de comunicación interespecies, teta healing, ¿cierto? Y empecé a sanar mucho mi femenino, eso fue por allá en octubre. En un enero decidí viajar a México y me empecé a conectar con mi masculino inconscientemente. O sea, yo volví de México y yo dije, necesito sanar mi masculino. Mm. De hecho, recuerdo que eso fue lo primero que le dijo a mi terapeuta. Siento la necesidad de sanar mi masculino. ¿Y qué fue lo que dije? Por Dios, Ángel. Imagínate que empecé a sanar mi masculino y empezaron a salir un montón de raíces de dolor y empecé con una sintomatología que yo no entendía. Yo literal creí que me estaba volviendo loca. Entonces empecé con mucha tristeza, lloraba todos los días así incansablemente y empecé a tocar fondo en esa emocionalidad, ¿cierto? Me empecé a sentir como sin salida. Empecé a sentir movimientos involuntarios de mi cuerpo en forma de giros, ¿sí? Mm. Entonces mi cuerpo se empezó a balancear y era tan fuerte que no era capaz de conducir mi auto. Imagínate, yo trabajaba visitando fincas al día y no era capaz de montarme a mi carro, era una sensación de vértigo muy fuerte. Inclusive recuerdo que un día me fui a levantar de la cama y no fui capaz, literal, del mareo que sentía Ujú. físicamente. Empecé a sentir mucho calor en mi cuerpo, sobre todo en la base de la columna, Ok. mucho calor. En ese entonces yo estaba viviendo, para los que conocen un poquito, en Santa Rosa de Osos, acá en Antioquia. Ujú. Es un lugar que la temperatura es entre 8 y 13 grados y por la noche baja muchísimo más. Sí. Era tanto mi calor que me tenía que quitar la ropa y Wow. las cobijas, o sea, yo dormía desnuda. Wow. Y el calor acá en la base de la columna era impresionante. Y mis hábitos alimenticios empezaron a cambiar involuntariamente. Entonces, por ejemplo, la carne Ujú. no la podía ver, las carnes rojas, porque yo ya venía en un proceso de no comer, bajarle un poquito, pero en ese momento no me pasaba absolutamente nada de carne. Y empecé a comer menos. Y empecé a tener sueños muy vívidos, Ok. ¿sí? Y muchas canalizaciones. Eh, Te voy a poner tres ejemplos más o menos que fueron como los más impactantes y los que más tengo. Uno fue que me explicaron cómo funciona el tercer chakra, o sea, yo en ese momento ni siquiera sabía eso con qué se comía y estaba, no me preguntes en dónde, porque no sé, y me empezaron a decir, este chakra se bloquea y cuando se bloquea se manifiesta con mucha rabia, mucha ira y detrás de esa ira hay un sentimiento escondido que Claro. es tristeza y hay que sanarlo. Cuando está desbloqueado, ahí tú tienes tu fuerza de voluntad, tu capacidad de hacer las cosas, tu fuerza vital, tu energía, como tu fuego, ¿sí? Y antes de despertar o como de volver, me empezaron a decir, y es de color amarillo, y es de color amarillo, escríbelo. Eso me pareció muy curioso porque yo siempre
que veía estos dibujitos de los chakras y todo, yo me cuestionaba, y yo, pero ellos cómo saben de qué color es, pues, ¿de dónde sacan esa información? Eso se lo Ah. inventan para hacerlo ilustrativo, pero no, yo lo viví y me lo mostraron. Ujú. Eso fue muy bonito. Y ahora entiendo por qué solamente me hablaron de ese chakra. Primero, porque es uno que yo necesito trabajar, y segundo, porque en este proceso de la Kundalini es un chakra bien, bien importante, porque ahí también se da otro salto hacia los otros chakras más sutiles. Claro. Eh, Otra de las experiencias, yo trato de ponerlo en palabras, pero realmente las palabras se quedan muy cortas. O sea, lograr poner esto que uno vivenció y experimentó es difícil, muy, muy difícil traerlo como a esta mente, porque es como tratar de meter el océano en un vaso de agua, es bien difícil. Pero una de las experiencias que tuve que fue muy bonita es entender lo que significa decir todos somos uno, ¿sí? Mm. Es, es que no es que me quedo cortica, es como si todos estuviéramos en diferentes dimensiones en este momento, pero se entrecruzan esas dimensiones que hacen que yo me encuentre contigo, pero tú eres yo, Ujú. en otra dimensión, en otro momento, y simplemente nos estamos cruzando. Y hacemos parte, a pesar de que tenemos una individualidad, hacemos parte de un gran todo, ¿sí? Es como un súper rompecabezas. Y eso es bien interesante, André, porque yo siento que la espiritualidad se ha venido comercializando mucho, y las personas casi que tienen un ideal de lo que es la espiritualidad, ¿cierto? Y se van perdiendo en eso. Es como decir que la ficha de la esquina inferior izquierda se quiere parecer a la ficha superior derecha del rompecabezas. Ahí se pierde la unidad, ¿cierto? La unidad también, su base es nuestra individualidad, entonces tenemos que aprender a transitar nuestro propio camino. Obviamente las personas que han pasado por experiencias son guías, de estos libros, escuchar estas charlas, todo esto son guías, pero no es nuestro camino. O sea, a nosotros nos corresponde escuchar nuestra intuición para poder seguir nuestro propio camino y lograr unificar ese gran todo que somos todos. Eh, y otra de las experiencias que tuve que también fue como que, wow, ¿qué es esto? Fue el tema del tiempo. O sea, el tiempo no existe, ni es lineal, digamos que es una unidad para nosotros lograr entender en este espacio que estamos, pero realmente no existe. Estamos constantemente en todo, en absolutamente todo al mismo tiempo. Entonces, son muchas de las cosas que me pasaron, no lo puedo poner en palabras, pero espero haberme hecho entender un poquitico. Yo creo que más que entender, fue hermoso escucharte y que nos revelaras todo lo que descubriste, ¿no? A partir de esta conexión tan profunda y de este despertar. Diani, por aquí preguntan qué fue lo más difícil de pasar por esta experiencia. Y a mí me gustaría saber cuánto tiempo duró todo esto. ¿Qué hiciste para nivelar, para regular toda esa energía que estaba recorriendo por tu cuerpo? Bueno, lo más difícil fue en un principio no haberlo entendido, ¿sí? Porque literal tú crees que te estás volviendo loco, ¿sí? De hecho, yo fui al psiquiatra y lo primero que hizo el psiquiatra fue medicarme. Mm. Eh, Me mandó litio. Y yo en mi desespero, porque es muy angustiante, o sea, es una sensación de que te estás volviendo loca, es una sensación de que no entiendes tus emociones, tu cuerpo, qué te está pasando, porque el cuerpo, como la energía se está subiendo, tu cuerpo es como si se quisiera desintegrar, como que si esa energía no entendiera que en ese momento está habitando un cuerpo de carne y hueso, tenso, ¿cierto? Entonces es una sensación casi de que estás levitando, te pones hipersensible, o sea, alguien como que medio te habla y como que eh, estás como aturdido. De hecho, yo recuerdo que a veces yo podía preguntarle a alguien 5 veces lo mismo en 5 minutos. O sea, las personas me miraban como esa que tiene. Pues como ya te dije eso. Entonces es una sensación muy, muy difícil de sobrellevar y lo más difícil fue eso, que no lo entendía. A mí lo que me ayudó en ese momento es que como estaba en mi proceso de terapia, gracias al universo, a mi terapeuta,
no es ortodoxa, ¿cierto? Y entiende esos temas. Y me dijo, Diana, yo creo que lo que te está pasando es un despertar de la Kundalini. Te Mm, voy a pasar información, ¿sí? mm, Entonces empecé a ver unos videos en YouTube. Les recomiendo mucho a esa señora, ella habla solo de la Kundalini, se llama Marvel Victoria, ok, y empecé a ver sus videos y yo, Dios mío, esto que ella está diciendo es lo que me está pasando a mí. ok. Empecé a leer libros y empecé a entender el proceso. Entonces lo que hice fue parar la medicación porque cuando estaba tomando el litio, definitivamente mi intuición me dijo, no, para para eso porque estás parando tu proceso. Lo paré y me permití vivir esta experiencia con el miedo que produce, con todo, y empecé a informarme. Y lo que hice fue sentarme un día en meditación y hablarle a esta energía. Y me ayudó muchísimo. Entonces lo que yo le dije básicamente es que yo no estaba preparada, que mi cuerpo físico no aguantaba este voltaje, que yo necesitaba que fuera más amorosa conmigo, ¿sí? Mm, ujú. Que entendiera que mi dimensión y que en la realidad en la que estaba era diferente. Y no sé, o sea, a mí eso me funcionó, ¿sí? Wow. Empezó a bajar como todo ese voltaje, seguí con los movimientos, sobre todo cuando entraba en meditación, mi cuerpo de una empezaba, yo no sé si me veía como una loca en clases de meditación, pero, eh, y empezó a mermar, a mermar, a mermar, a mermar, y ya se volvió un proceso más paulatino Ok, como debería de ser, ¿sí? wow. Algo tan sencillo, ¿no? Como conversar con esa energía, ¿no? Tan sencillo, Sí, pero nos olvidamos que podemos hacer esa petición. esa Eh, conexión. sí, sí, esa conexión. Oye, aquí tengo una pregunta. ¿Cómo saber, o mejor dicho, mejor esta, espérate, vamos a preguntar esta. ¿Qué le dijiste a tus seres queridos cuando, o sea, cuando estabas pasando por todo esto, ¿verdad? Les dijiste a ellos que estabas experimentando un despertar. ¿Cómo fue esa comunicación? Porque afortunadamente tenías el apoyo de esta terapeuta que no era ortodoxa, ¿no? Sí, Pero ¿qué hay de tu entorno? ¿Qué hay de tu entorno? bueno, bueno, yo estaba en ese momento sola, viviendo sola, ¿sí? Eh, Me ayudó mucho ir al psiquiatra, no porque el psiquiatra me haya ayudado, sino porque me incapacitó un mes, Ok, ok. porque si no, no hubiera sido capaz de trabajar. O sea, de verdad que cuando la Kundalini se despierta de esta manera es incapacitante, o sea, no eres capaz de trabajar, no eres sujeto. Entonces me ayudó mucho y digamos que lo que he hecho es que a las personas que son cercanas a mí les he venido contando este proceso, pero realmente yo lo pasé sola. Mm, Que sí le recomendaría a las personas que están en familia, y es que comuniquen lo que están sintiendo, comuniquen lo que están viviendo, y si y traten de conectar mucho con su intuición, ¿sí? De hecho, en esos momentos, aunque no parezca, es un momento de demasiada conexión y es un momento en donde uno más puede conectar consigo mismo, con su intuición. Entonces, si uno siente que debe de estar solo o que necesita estar en contacto con la naturaleza o que necesita, no sé, tomar más agua, comer algo en especial, comunicarlo para que esas personas que están alrededor te puedan brindar esas herramientas. Y a las personas que son familiares, que son amigos y que están viendo a alguien pasar por este proceso, eh, yo les diría es que sean muy amorosos, que no traten de parar ese proceso, aunque se vea muy caótico, ¿sí? Que dejen a la persona vivir su experiencia, que no metan su propia percepción ahí, porque uno podría decir, no, es que yo, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Y de pronto eso no es lo que la persona necesita. Entonces es como brindarle todas las herramientas a la persona que está pasando por esto para que viva su proceso, ¿sí? Hacerlo como muy consciente. Y obviamente asesorarse de una persona que ya haya pasado por el proceso, de un profesional en el tema, porque puede ser eso o puede no ser esto, ¿cierto? Entonces siempre claro, es importante estar bien informado y bien asesorado. claro. No, y es como dices tú, que importante es conversar con la familia, ¿no? Porque es que todos tenemos distintas creencias.
Ujú. Y si de pronto tus familiares no saben que es que tú ya vienes indagando en este camino espiritual, que vienes haciendo talleres, terapias, que estás sanando, ¿verdad? Y te pasa eso, que sientes que estás volviendo loca, de pronto tus familiares lo que van a hacer, si no saben que estás por este proceso, van a internarte en un psiquiátrico. Y te apuesto, Diani, que hay muchas personas internadas en el psiquiátrico hoy en día que no tienen nada y que sencillamente están pasando por este proceso, pero como son doctores ortodoxos, como la ciencia no, de pronto todavía no ha hecho ese clic, ¿no? De la ciencia Ujú. espiritual, sencillamente son personas que se quedan medicadas de por vida De por o incluso vida. se quedan internadas de por vida. Es así. Es Diani, y así. una De pregunta. hecho, ¿Mm? perdón, Adelante. André. No, no, De adelante, adelante. hecho, hay un libro, pero en ese momento no lo recuerdo. Lo voy a buscar y se los pongo. Es un psiquiatra que su pareja pasó por este proceso y él la acompañó en todo este proceso. Mm, Entonces es muy interesante cómo él aborda desde la psiquiatría, pero también desde la espiritualidad, ¿sí? ok, Y él lo que hace con este libro es una invitación a todos los terapeutas a que tengan en cuenta este proceso que es una realidad, o sea, esto está pasando y ahora mucho más que la Tierra está despertando a una nueva era, a un nuevo nivel de conciencia, esto está pasando mucho, entonces esta energía sí o sí se va a despertar. Entonces la invitación es que conozcamos del tema, que los terapeutas conozcan del tema y sepan qué es eso para que lo puedan abordar y no parar este tipo de procesos tan importantes. Y qué lo que tú valioso. dices, él decía, en el psiquiátrico hay un montón de gente mal diagnosticada. Cuando yo fui al psiquiatra, lo primero que él me dijo, tú tienes síndrome, ¿cómo es que me dijo? Trastorno bipolar, Mm, ¿sí? mm, Trastorno bipolar. Entonces, y lo primero que hizo fue medicarme, ¿sí? Entonces, esto pasa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, sí es muy importante saber de quién nos asesoramos. claro. Diani, cuando terminemos el en vivo, porfa, me pasas una foto de ese libro o el nombre y yo lo coloco ahí para que las personas puedan acceder a esa información que me parece súper importante. Hay Claro otro que que, sí. hay otro que también, no sé si será el mismo, Steven Taylor, ¿será? O no sabes cuál es el nombre de No, este. Bueno, este es no es otro que distinto. también, bueno, este es otro que también habla de una ciencia espiritual y habla no del despertar de la Kundalini, sino del despertar de la conciencia y cómo las personas pasan por la noche oscura del alma y también cómo los psicólogos deben hacer un esfuerzo de abrirse a estos temas. Ujú. Diani, listo, entonces tú hablaste con tu energía Kundalini y le dijiste, oye, mira, mi cuerpo no aguanta este voltaje, vamos a ser más amorosos, ¿verdad? Vamos a vivir este proceso con calma, ¿no? ¿Y qué pasa después de ahí? ¿Qué herramientas incorporas en tu diario de vivir? Esa energía está constantemente activa. ¿Cómo se vive hoy en día una persona que ya su kundalini ascendió y está permanentemente activa? Bueno, ¿qué pasa? Cuando tú despiertas tu Kundalini, lo que hablábamos ahorita, puede ser de dos maneras, de una manera abrupta o de una manera paulatina, que es la ideal, ¿sí? De manera abrupta puede ser por un accidente, inclusive hay mujeres que después del parto o con el parto como tal se les activa la kundalini y empiezan en su momento de parto a tener experiencias fuera del cuerpo, a ver cosas, ¿sí? Porque se activó por un accidente. Un golpe la puede activar, ¿sí? Eh, Eso sería de manera accidental, pero hay personas que en su búsqueda espiritual la activan sin estar preparados para ello. Entonces eso es como si tú a tu cuerpo que está preparado para recibir, no sé, 1000 voltios de energía, le metes 100.000, ¿sí? Entonces esa energía lo que va a hacer es subir de manera abrupta, eh, destapando todos esos canales de energía. Nosotros en nuestro cuerpo espiritual tenemos muchos canales de energía, así como tenemos venas, arterias, ¿cierto? Es lo mismo, pero son canales de energía, son nadis, y tenemos un gran canal central que sube energía y baja energía. Entonces esa kundalini cuando se despierta abruptamente, eso es como cuando una quebrada se desborda, o sea, eso arrasa con lo que haya, ¿sí? Y es muy destructivo y es muy peligroso porque se te despiertan todas tus memorias, todos tus traumas, todos tus miedos y los empiezas a ver así tan de tacada y ella va limpiando y limpiando y subiendo y subiendo y subiendo, ¿sí? Eso es abrupto. Entonces ella sube, se une con la energía
superior y te empieza también a bajar información. Entonces es muy teso porque estás como teniendo información de muy alta vibración, pero a la vez estás luchando con todas tus densidades al mismo tiempo. Wow. Entonces subes, bajas, subes, es una locura, ¿sí? Lo ideal es que ese proceso sea paulatino, que tú despiertes esa kundalini, que la actives y que ella paulatinamente empiece a subir. Empieza a subir por tu primer chakra, lo empieza a desbloquear, te empieza a sacar memorias que hayan ahí, bloqueos que hayan ahí, heridas que hayan ahí, y paso siguiente, segundo chakra, ¿sí? Eh, Herramientas que yo utilicé para esto, para estabilizar esa energía, el Kundalini Yoga. O sea, yo dije, me voy a meter a esto, pero no me quise meter a clases de Kundalini, sino a una formación de Kundalini, porque Ok, yo quería que me dieran teoría también, o sea, yo quería entender, no sí, sí. solamente ir a una clase y practicar con mi cuerpo, sino que quería entender. Y empecé esta formación y empecé ya a aprender a hacer posturas, a manejar mi respiración, a enraizarme, que es muy importante porque esta energía sube como una espiral y empieza abajo y se empieza a expandir, a expandir, a expandir. Entonces hay que tener una raíz muy, muy, muy fuerte para que esa energía no te desestabilice, ¿sí? Y lo que se vaya moviendo sutilmente arriba lo haga de una manera armónica. Entonces en Kundalini Yoga tú aprendes a enraizar, Mm, aprendes a fortalecer tu cuerpo, es como cuando tú vas al gimnasio, ujú, entonces empiezas despaciecito, despaciecito y empiezas a preparar tu cuerpo para cargas mayores, para ujú, mayores esfuerzos. ujú. Eso mismo hacemos con Kundalini Yoga, empezamos de a poco a preparar nuestro cuerpo energético para manejar esta energía. Qué bueno. ¿Qué recomiendo yo? No solamente hacer Kundalini Yoga, sino acompañarlo de un buen proceso terapéutico, holístico, como ustedes lo quieran llamar, pero que vaya acompañado de un proceso consciente de sanación, Ok. ¿sí? Porque muchas personas empiezan a practicar Kundalini Yoga y lo que hacen es que despiertan esta Kundalini, pero no sanan sus emociones. Ya. Entonces, vamos a empezar a tener este desequilibrio del que les hablaba. Entonces, vamos a empezar a manejar una energía sutil, pero todavía no sabemos qué hacer con nuestras densidades, ¿cierto? Entonces es Ujú. como encontrar un equilibrio en esas dos cosas. Entonces, cuando yo hago Kundalini Yoga, por ejemplo, empiezo a activar y a mover mi primer chakra, entonces por la mañana hice yoga y por allá el otro día me estoy acordando de mi mamá, del día que, no sé, y tengo una emoción de tristeza, pero si no sé qué hacer con eso, ese chakra va a seguir bloqueado o no va a haber un buen flujo de energía para que ella pueda seguir ascendiendo. Entiendo. Es como si el yoga kundalini, o sea, si lo usas solo como para ejercitar la energía, es como un pañito caliente. Tiene que ir de la mano con ese proceso de sanación, de memorias, de De traumas, de conciencia, creencias, de conciencia. exacto, porque inclusive puede ser peligroso, o sea, tú hacer Kundalini Yoga sin este proceso Ujú. de sanación te puede llevar también a un despertar abrupto de la Kundalini, ¿cierto? De lo Claro, que estábamos hablando ahorita. excelente. No, qué valiosa esta información que nos compartes, Diani. Diani, por aquí Sara nos dice que a ella le pasó algo por el estilo. De hecho, luego del parto, el mes siguiente, ella sentía que había muchas personas acompañándola todo el tiempo en el cuarto y le decían exactamente lo que tenía que hacer con el bebé. Mira qué interesante ahorita que mencionas lo del parto. Diani, mira, y para una persona que tiene un despertar abrupto, yo he leído por ahí, o lo vi en un video, mentira, lo vi en un video, que es bueno hacer grounding, ¿no? De hacer anclaje a la tierra, de caminar descalzo en la grama, en la tierra, de acostarse. Incluso, bueno, yo sé que no es tu caso, ¿no? Pero incluso hasta recomiendan comer un poco de carne como para poder bajar la vibración, ¿no? Porque estás muy Uh -huh, elevado. uh -huh. Sí, mira, ¿qué consejo les puedo dar? Es que busquen mucha tierra, lo que tú estás diciendo, ¿cierto? Porque como la energía se está subiendo y es demasiado en ese momento, hay mucha sutileza ahí, casi que es esa sensación de desintegrarse, busques anclarte. Entonces, una manera es sentarse en la tierra, en contacto directo con la tierra, es poner tus pies también en la tierra, descalzos, hacer meditaciones guiadas de enraizamiento, que es esa meditación en donde tú cierras tus ojos, imaginas que hay una raíz saliendo desde tu primer chakra y que profundiza hasta el corazón de la tierra, ¿cierto? Es empezar a hacer ese tipo de meditaciones, es empezar
Eh, También equilibrar con la alimentación. No sé si dejar de comer carne porque yo considero que el cuerpo en ese momento es demasiado sabio, ¿sí? Ujú. Y hay que también guiarse por la intuición. Y si él te está rechazando la carne, es por algo, ¿sí? Es para permitirte también transitar esa experiencia. Ya. Y entonces más bien comer alimentos que vengan, pues todos vienen de la tierra, pero que pasen en su proceso de crecimiento, por ejemplo, tapados por la tierra, los Ujú. tubérculos que están cubiertos de tierra, ¿cierto? Todos estos alimentos que tienen un proceso de mucho, de más maduración en la tierra. Empezar, uno no cree, pero ver programas en televisión de la naturaleza. Ah, Eso sí. ayuda muchísimo. Entonces, poner Animal Planet, Mm. poner Nat Geo y empezar a ver el comportamiento natural de los seres vivos. Eso ayuda muchísimo porque empiezas a entender la energía del universo y todos esos códigos que están en ti se empiezan a activar y los empiezas a entender, Claro. ¿cierto? Empiezas a entender que es normal que un tigre se coma un conejo y que ahí no hay maldad, que eso es justicia, o sea, que ahí no hay nada malo, ¿cierto? Y Ya. empiezas a salir de esa dualidad de lo bueno, de lo malo, y Sí. empiezas a entender un montón de cosas. Entonces es un momento de mucha conexión. Les recomiendo que se empiecen a informar muchísimo, a escuchar personas que hayan pasado por ese proceso, porque eso lo ayuda a uno como, ay, bueno, si esto es lo que me está pasando, eh, empezar a hacer ejercicios para equilibrar los chakras, a manejar mucho la respiración, respirar largo, pausado, profundo. Todo ese tipo de ejercicios ayuda muchísimo. Muy valioso, Diani. No, Diani, estoy que te digo que escribas un libro con tu experiencia, porque de verdad que sé que muchas personas se beneficiarían de todo lo que has aprendido en este despertar. Eh, Diani, me llega una pregunta, me llegó Sí. ayer de un amigo que dice, mira, yo siento la energía en mis chakras, desde la raíz hasta la coronilla, Ujú. pero ¿cómo sé si eso de pronto es un preludio a un despertar kundalini o cómo se interpreta el sentir esa energía que va por la columna vertebral, incluso de pronto también cuando uno tiene relaciones sexuales? ¿Eso puede ser un preludio a un despertar de la kundalini? Sí, la verdad sí. Y es importante entender que el despertar de la Kundalini es un despertar de la conciencia, ¿sí? Entonces, en el momento en que una persona empieza a cuestionarse, empieza a decir quién soy yo, que eso es básico, o sea, ahí ya se está estimulando esa energía Kundalini, ahí ya está Ok. empezando a despertar, ¿sí? No todas las personas pasan por un proceso físico, ¿sí? O por lo menos no consciente, porque uno a veces sí tiene malestares, pero no los asocia. Y todos los procesos son muy diferentes, todos son muy distintos. Cuando hay mucha manifestación física, es que esa Kundalini sí está subiendo y puede estar subiendo de una manera acelerada, ¿cierto? Entonces hay que prestarle atención, porque muchas veces uno, por, por esta emoción, que creo que fue lo que me pasó a mí, se empieza a llenar de temas espirituales y Mm, empieza a mover mucha energía. Entonces, lo que yo te decía, yo empecé a hacer esto, hasta que ¡pum! Eso explotó porque la sobreestimulé, claro. por así decirlo, ¿cierto? Ujú. Entonces, es empezar a reconocer que es normal que mi cuerpo esté moviendo esa energía, esa debería ser nuestra naturalidad. Ya. Entonces, el empezar a sentirla quiere decir que soy más sensible a mi cuerpo sutil. Entonces, lo que le recomendaría a él es que empiece dentro de su meditación a entrar en sí mismo y a reconocerse a sí mismo, empezar a verse en su cuerpo sutil, a empezar a ver su propia energía, ¿sí? Porque esa energía kundalini, la gente cree que se despierta es cuando tengo estas experiencias pues psicodélicas y veo Ujú. cosas. No, ese es uno de los muchos síntomas, pero el solo hecho de que tú ya te estés cuestionando cosas como un ser espiritual que eres, Ujú. ya me indica que tu energía está despertando o que está despierta. Cuando tú empiezas a tener entendimiento, porque una cosa es que tú leas en un libro algo, no sé, tú te empiezas a llenar de temas espirituales y por tu despertar espiritual los crees y confías en ellos, ¿cierto? Pero otra cosa es tú vivir la experiencia, Claro. tú como,
como Andreina, yo como Diana, es un conocimiento muy distinto. Entonces, cuando tú empiezas a tener esos momentos de conciencia o esos pequeños samadhis que nosotros llamamos los yogis, Ujú. ahí esa kundalini se está activando. Claro. Cuando tú te das cuenta de que, no sé, de que hay rencor en ti por algo que te pasó y le metes conciencia, o sea, empiezas a ser consciente de que realmente no fue la persona la que te hizo daño, sino que esa persona te ayudó a mostrarte algo que había ahí. O sea, Sí, esos momentos de conciencia son los indicativos de que tu kundalini está despertando. Por eso se llama la maravilloso. energía de la conciencia. Maravilloso. Yo creo que se vienen muchos despertares o ya están pasando muchísimos despertares alrededor del mundo. Diani, por aquí llega una pregunta acerca de los chakras y dice, Sí, ¿se pueden bloquear los chakras después del despertar de la Kundalini? sí. ¿Qué pasa? La energía kundalini, ay, yo quiero que se imaginen como un reloj de arena, ¿cierto? Entonces ella arranca en la base y ella empieza a subir, conecta con tu chakra superior y empieza otra vez a bajar, ¿cierto? Y es un flujo continuo de energía. Eh, por emociones que de pronto nosotros no logremos resolver, no, o cosas, los chakras se pueden bloquear y al bloquearse me va a impedir nuevamente el flujo de la kundalini, Ujú. ¿cierto? Entonces es nuestro trabajo estar constantemente eh, en conciencia, estar presentes. Eh, yo comparo mucho eso como manejar carro, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven, manejar, cuando tú te subes al carro hay un tablero y ese tablero tiene unos indicadores. Entonces, si se te prende el bombillito rojo de tal cosa, es porque hay que revisar el aceite, si se te prende el bombillito de tal cosa, es tal cosa. Nuestras emociones son lo mismo. Haz de cuenta el tablero del carro. Entonces, si tú vas todo el día caminando y de un momento a otro sientes miedo, enojo, frustración, que es totalmente normal, es mirar esa emoción, que hay más allá de esa emoción que me está mostrando. Cuando nosotros no le prestamos atención a nuestras emociones y peor aún, nos dejamos llevar por ellas, nos metemos y nos identificamos con la emoción, ese chakra se empieza a bloquear, se empieza a bloquear. Entonces la kundalini empieza a reducir su flujo o inclusive se detiene, ¿cierto? Hasta que resolvamos nuevamente eh, ese tema que tenemos con ese chakra. O sea, ¿Listo? es una labor continua de que solo porque se te despertó la Kundalini no significa que ya no hay más nada que hacer. Yo creo que al contrario, ¿no? Son más Ahí las... está todo el trabajo. De hecho, es lo que yo te decía ahorita, o sea, no es solo despertarla, es lograr que esa kundalini ascienda Ujú. y después a tu séptimo chakra, que de este salto de aquí a acá, que eso es un salto al vacío, es casi un morir, y después que ascienda, ¿cierto? Y después de que ascienda, que empiece a bajar y el otro reto después de eso es que haya un flujo continuo de esa energía, Yeah. ¿sí? Entonces, el despertar, digamos que es el primer paso de todo este proceso y creo que es el que nos está pasando a muchos en este momento, entonces es empezar a reconocer esa energía, empezar a contactar con esa energía y empezarla a permitir ser, porque ella empieza a subir y te empieza a mostrar cosas, pero si tú te cierras a esas cosas, ella no va a poder ascender. Claro. Diani, ahí yo también me gustaría aportar lo siguiente, ¿no? Tú hablas mucho del despertar de la Kundalini porque tú activamente lo sobreestimulaste con información y con práctica espiritual, pero también me he encontrado casos de personas que lo han despertado a raíz de pronto de una ceremonia de ayahuasca, de yagé, por haber consumido gotas de CBD, ¿sí? De manera accidental. También es importante tomar en cuenta de que eso puede ocurrir con tus seres Ujú. queridos que no andan en una búsqueda espiritual. Así que hay que estar muy atentos. Bueno, los que toman ayahuasca y yagé seguramente sí están en una búsqueda espiritual, ¿no? Pero hay personas que se les ha activado y ni siquiera lo estaban buscando y, bueno, te digo por mi caso personal, ¿no? Ujú. Fue un momento muy duro De porque como... hecho, ¿Mm? de hecho, yo también conozco a alguien que, ay, ¿cómo se llama esta toxina que es del sapo? Que hacen una ceremonia con Ah, sí, esto, no recuerdo el nombre, pero el desequilibrio total. Y ya, las personas que están alrededor y la misma persona no entendió el proceso, porque es lo que yo te digo, o sea, como no estamos preparados, toda esa energía llega y destruye, sí, desequilibra y es un caos total. Entonces,
Antes de hacer este tipo de prácticas debe haber una preparación y también es muy importante que haya un guía que nos esté Sí. acompañando, que nos esté explicando qué está pasando, ¿sí? Entonces hacerlo también con una persona que sepa qué está haciendo, de qué está hablando, que también lo haya vivenciado para que te pueda guiar y acompañar en este proceso. Así es. La recomendación más importante para las personas que la quieran despertar, que la quieran hacer subir, es que lo hagan de una manera paulatina. Ahí aplica el dicho de que menos es más, ¿sí? Ujú. Entonces muchas personas creen que espiritualidad es yo irme a hacer 20 horas de meditación, meterme así de primerazo, no sé, a un retiro vipassana, 10 días ahí meditando, y no le ven el valor, por ejemplo, a tu irte a tu jardín a sembrar plantas y concentrarte en Cocinar, eso, cocinar. cocinar, ¿cierto? Entonces es empezar a hacerlo paulatinamente y esa energía femenina, porque es mucha energía femenina que trata de encontrar su masculino, es muy amorosa, es muy espiritual, entonces es como empezar a conectar con esa energía de una manera muy paulatina, es empezar tú a generar el ambiente propicio en tu cuerpo para recibirla, para despertarla, entonces con Claro, me calma y encanta. muy guiados por la intuición, lo Intuición, que sí. resuene contigo, lo que tú veas que te funciona. Si tu cuerpo te está diciendo toma más agua. Si tu cuerpo te está diciendo ve y abraza ese árbol, ve y abrázalo. Si tu cuerpo te está diciendo ve y llama a tu mamá que hace años no hablas con ella, ve y llámala, ¿cierto? O sea, es como empezar a dejarse llevar mucho por la intuición. Maravilloso. Aquí Piero nos dice que se llama cambo, la sustancia del sapo. Aquí Lili pregunta, ¿el tercer ojo también se bloquea? Pues Lili, todos los chakras pueden bloquearse. De pronto quieres explicarnos, Diani, qué cosas pueden ocasionar que cada uno de los chakras se bloquee, Bueno, brevemente. mira, sí, todos los chakras que tenemos en nuestro cuerpo se pueden bloquear, ¿cierto? Es energía, entonces se bloquean con energía. Entonces son, por ejemplo, emociones no expresadas, ¿sí? Cada chakra es como un nivel de conciencia y cada chakra tiene su particularidad. Entonces hay cosas muy específicas que lo pueden bloquear. Por ejemplo, el chakra de nuestra garganta, cuando nosotros no expresamos nuestras emociones, cuando nos tragamos todo, cuando no somos capaces de equilibradamente decir las cosas, se bloquea, pero también cuando decimos todo tal cual nos viene a la cabeza, cuando lo gritamos todo sin medir nuestras palabras, cuando somos chismosos, por así decirlo, este chakra se bloquea y nos impide la comunicación. Lo teso aquí con los chakras es que ellos, al ser vórtices de energía, son como un camino, ¿sí? Entonces, si mi primer chakra está bloqueado, el flujo de energía de ahí hacia arriba no va a ser el mismo, ¿sí? Va a ser reducido o casi que nulo. Entonces, casi que si yo tengo mi primer chakra bloqueado de ahí para arriba, el resto de los chakras no va a recibir la misma alimentación de energía que necesita. Entonces, es muy importante empezarlos a trabajar, desde el primero hasta el último. De hecho, antes de mi despertar, era muy curioso porque yo decía, ve, yo siento que estoy trabajando el primer chakra, porque trabajaba mucho con el amor por la vida, con el arraigo a la vida. Ujú. Después sentía el segundo chakra, ve, yo siento que estoy trabajando el segundo, pero así como en ese orden, tan, ¡pua! Eso llegó y me despertó y me destapó. Claro, Pero, pero sería muy interesante que todos nos interesáramos por conocer nuestra anatomía yógica, sí. que cogiéramos un libro, porque eso es autoconocimiento, eso nos trae conciencia, entonces decir cómo estoy yo compuesta, qué emociones hay ahí, inclusive me puedo empezar a reconocer, a visualizar ahí y empezar a sanar cosas que yo no sabía que tenía y las empiezo a despertar, porque si yo desbloqueo mi primer chakra, seguramente al pasar al segundo voy a encontrar un montón de emociones que yo ni siquiera sabía que estaban ahí bloqueadas o Claro, escondidas. claro. Entonces, recomendación, tener un libro de chakras o mirar en internet. Hoy en día, pues, esta es la era de la información, tenemos mucha información a la mano. Empezar a conocernos anatómicamente sería una base bien interesante y que nos ayudaría muchísimo.
Maravilloso, Diana. Y Diana, y cuando puedas me pasas los libros que tengas ahí, las fotos para también compartirlas en las historias. Y respondiendo también a la pregunta de la chica que hizo el tercer ojo, ¿no? El tercer ojo se puede bloquear cuando tu mente de pronto es muy racional, ¿no? Cuando Ujú. no conectas con tu intuición y estás todo el tiempo sobreanalizando las cosas o viéndolo desde solo desde el cerebro izquierdo, ¿no? Pero, Ah, y bueno, Diana, y qué pena te interrumpa ahí. Es bien interesante y es que todos tenemos dones, unos dones, ¿sí? Este despertar de la Kundalini al permitir el mayor flujo de energía hace que esos dones que están en chakras se despierten, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay personas que su tercer ojo es muy desarrollado o está ahí presente. Cuando hay la Kundalini, ven un montón de cosas, ¿sí? Porque ¡fua! Es como su don. Por ejemplo, a mí se me despertó muchísimo la intuición. Entonces alguien me habla y yo puedo ver como qué me está diciendo esa persona, que es totalmente distinto a lo que, o sea, me puede estar hablando de fútbol, pero yo sé que me está hablando de su tristeza, de tal cosa, ¿cierto? ya, Entonces, esa intuición se empieza a despertar, ese amor, o sea, dependiendo de dónde estén como esos dones, también ahí ellos también se claro, empiezan a despertar y a vivenciar. Hay claro, muchas personas que despiertan sus dones, pero sin despertar su espiritualidad. Entonces ya, es como tú lograr, hablando por ejemplo acá del tercer ojo, es como tú poder ver cosas, pero sin esa conexión. Entonces eso ujú, también puede ser muy destructivo porque los dones claro, son para entregarle a los demás. Entonces estás entregando algo sin ujú, conciencia, sin conexión, sin amor. ujú. Entonces lo que puedes hacer es dañar muchísimo. Entonces esta energía también es muy bonita en la medida en que te despierta y te conecta y puedes entregar tu luz a los demás. Qué importante eso que mencionas, Diana. Andrea nos complementa aquí, muy importante el autoconocimiento. Kate pregunta, ¿cómo se siente un chakra rojo y amarillo sanos? Bueno, ¿cómo se siente sano? Bueno, te recomendaría mucho lo que estábamos hablando ahorita, conocer esa anatomía, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en el cuerpo físico es muy normal saberlo porque ya lo conocemos, lo vemos. Entonces yo sé cómo es mi mano sana, primero porque la veo completa, la puedo mover, me brinda el servicio para lo que está hecha. Lo mismo pasa con los chakras. Cuando yo, como no los estoy viendo, cuando yo los conozco y sé cómo funcionan, sé que la energía se está moviendo en ese chakra, sé que la energía está fluyendo en ese chakra, ¿cierto? Entonces, me puedo dar cuenta de su funcionalidad, es cómo está fluyendo la energía, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hablando del plexo solar, si yo siento que mi fuerza de voluntad está activa, que siento el poder en mí para hacer las cosas, yo sé que ese chakra está funcionando. Pero si yo siento tristeza, si siento depresión, si me siento desmotivada, si no encuentro la fuerza necesaria, la motivación para hacer las cosas, ese chakra está bloqueado, ¿cierto? Entonces, es básico que los conozcamos para saber esas emociones que me están mostrando qué bloqueo hay o si está fluyendo la energía. Sí, es tan importante, ¿no? Porque claro, hay muchas terapias que te pueden ayudar a alinear tus chakras, Reiki, alineación con péndulo, ¿verdad? Acupuntura, lo que sea, pero todos terminan siendo pañitos calientes si no trabajas en ti, ¿no? Si no sanas. Es verdad, es que realmente el trabajo fuerte y duradero es el trabajo interno que nosotros hagamos. Entonces es empezar a traer conciencia. De hecho, es difícil porque el ego te trata de alejar de eso, ¿cierto? El ego te trata como que, uy, no, 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 para allá nos va a doler mucho, entonces sigamos por acá, ¿cierto? Sí. Porque nosotros no queremos sufrir, evadimos el sufrimiento, ¿sí? Y encontrarnos con todo eso es un proceso bastante doloroso, con nuestras propias sombras, con todas esas heridas que tenemos, es bien doloroso. Y lo interesante acá es que tú lo sanas y digamos que empieza a fluir tu energía, pero son heridas que quedan cicatrizadas, por así Ujú, decirlo, y en cualquier momento tu memoria te vuelve a llevar a esa herida, ¿cierto? claro, claro. Entonces es un proceso constante de sanación. No sé si de pronto ustedes han ido a terapia, pero uno es como en terapia es como, ay, otra vez esto, o sea, yo pensé que yo ya había superado esto. Sí, Y no, o sí, sea, sí, es sí, un sí, proceso constante, sí. constante, constante, Y cada Diane, vez te va llevando a más. y no solo en terapia, o sea, la vida, cuando tú piensas que tú ya has superado una creencia, un reto, un trauma, el universo dice,
Bueno, entonces el próximo mes te voy a mandar esta otra situación para ver si definitivamente lo superaste, ¿no? Y si uno no está alerta, cae, uno cae, o Así sea, es. es estar ahí alerta, alerta. Guadalupe, ¿cuál es el chakra de la voluntad? ¿Podría repetir, por favor, el chakra solar, el amarillo, el que le mostraron a Diana durante su proceso de despertar? Que por favor hay que escribir eso, Diana, hay que escribir eso. Bueno, Sí. Diani, mira, yo te quiero agradecer de verdad primero por tu valentía de empezar a divulgar esta información, ¿sí? Yo recuerdo que lo hablábamos hace un par de semanas, por la valentía de no solo divulgarla, sino de también, bueno, sacar a la luz tu iniciativa Casa Alquimia. Y ahora me encantaría que por favor nos explicaras un poco acerca de Casa Alquimia, cómo uno puede acceder a ese espacio y cómo Casa Alquimia puede ayudarnos a nosotros los que estamos pues en este proceso de despertar y si nos pueden acoger, ¿no? En caso de que nos dé este despertar, bien sea paulatino o abrupto. Claro que sí. Mira, Casa Alquimia nació en medio de una meditación después de mi proceso. Yo estaba meditando y tan, le llegó. Yo lo escribí, o sea, yo mantengo una libreta con lapicero ahí a la mano por si me llega información, porque a veces esta información se nos va muy fácil de nuestra mente. Y de una lo escribí, y yo, Casa Alquimia. Listo. Y empecé con este proceso. Y a través de Casa Alquimia, de hecho, si ustedes lo miran en la página, está muy bebé, o sea, apenas está saliendo a la luz, pero con este proceso, con este centro, con este espacio, lo que quiero es que las personas que están pasando por un despertar espiritual sientan ese acompañamiento que tanta falta hace y sientan esa guía, ¿sí? Yo me formé como profesora de Kundalini Yoga, no con la intención de enseñar en su momento, sino de entender mi propio proceso, pero finalmente ya esta herramienta me ha brindado la oportunidad de compartir esta experiencia con otras personas. Entonces, en este espacio, no solamente es hacer Kundalini Yoga, sino hacerlo desde la conciencia como una terapia individual, porque podemos ir a muchas escuelas, pero finalmente no te acogen como un individuo que está pasando una experiencia totalmente distinta o más suave o más caótica. Entonces aquí lo que yo quiero es que las personas que quieran iniciar un proceso o estén en ese proceso se sientan guiadas, se sientan acompañadas y lo puedan hacer de una forma segura. Digamos que esa es la premisa de Casa Alquimia, que sea un proceso totalmente seguro, que sea consciente y que sea profundamente transformador. Esa es la idea de Casa Alquimia. Aquí vamos a estar con clases de Kundalini Yoga para el que quiera empezar a practicar. Eh, Vamos a empezar con talleres. De hecho, tengo un taller para febrero, se llama Despertando la Kundalini. Eh, y vamos a empezar también con artes creativas para empezar a meditar a través del arte y empezar a sensibilizarnos un poquito y a contactar con esa energía que todos tenemos. Entonces, bienvenidos todos. Los que tengan dudas, inquietudes de cómo acercarse, me pueden escribir al Instagram. Voy a estar muy atenta y, y bienvenidos todos. Diana, maravilloso. Bueno, decirles que el espacio de Diana está en Santa Elena, en Antioquia. Cuando ya saques el arte para el taller en febrero, por favor me lo pasas para difundirlo por mis redes, porque sé que muchas personas van a estar interesadas en tomar, asistir a ese taller. Diana, y también para las personas que se conectan, que están por fuera de Medellín, que están por fuera de Colombia, ¿brindarás también algunos talleres en línea? Claro que sí, las clases de Kundalini Yoga también son online para Ok. los que quieran participar de esas clases. Y el taller también no solamente va a ser presencial, sino que voy a tener una versión online para estas personas que están por fuera. Importante este taller saber que tiene una parte teórica, pero también una parte práctica para que aprendamos a hacer ejercicios, para empezar a fortalecer nuestros nadis, nuestros canales energéticos para poder aguantar ese voltaje. Excelente, excelente. Bueno, de ahí nuevamente agradecerte por tu labor de luz. Me llena de muchísima alegría de que
bueno, de que estés saliendo en este en vivo, de que estés compartiendo esta información tan valiosa. A todos los que se conectaron, que sepan que voy a dejar grabada este en vivo en mi perfil y vamos a compartir muchos de los libros que Diana mencionó. Yo también voy a compartir otros libros de chakras y de Kundalini que yo tengo para que ustedes también puedan informarse, documentarse y empezar con ese proceso de autoconocimiento. Diana, antes de despedirnos, ¿quieres dar algún mensaje a las personas a la luz de todo lo que estamos viendo en la humanidad, este despertar de conciencia? ¿Hay algo que te gustaría resaltar antes de despedirnos? Eh, no, solamente decirles que estamos pasando por un proceso muy bonito como humanidad, es un proceso de mucha luz, estamos entrando en una nueva era y que esto es algo que nos está pasando a todos. Y lo que sí quisiera yo es que empecemos a desmitificar la espiritualidad como ese proceso de arcoíris y mariposas, así, que lo veamos como es y que empecemos a construir nuestro propio camino. Lo que les estaba diciendo ahorita, o sea, es importante tener guías, es importante conocer el camino que otros han transitado, pero el camino que nosotros tenemos que recorrer es un camino que nosotros creamos, ¿sí? Es con un paso a paso, porque de hecho la palabra camino, si yo sigo el camino, quiere decir que ya alguien transitó por ahí, ¿no? O sea, es yo construir mi propio camino a través de ese dar luz a otros, pero siempre cuestionarnos, siempre como, bueno, ella dijo eso, pero yo lo quiero experimentar, entonces basarnos en nuestras propias experiencias, perdón, y guiarnos mucho por nuestra intuición. Ese sería como el mensaje que les quisiera dejar hoy. Les quiero agradecer mucho por haberme escuchado, a ti por haberme permitido estar en este espacio que tienes ya desde hace tanto tiempo, tan bonito y tan importante para todos los que estamos en este despertar. Y también decirles que acá estoy para lo que necesiten, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier apoyo que necesiten, acá estoy. Diani, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo, un abrazo en luz. Y Lo por mismo. supuesto, nos vemos en Casa Alquimia en febrero para ese maravilloso taller que nos vas a brindar. Bueno, un Aquí abrazo a será. todos, que tengan un feliz día. Diani, besos, cuídate mucho. Chao, un abrazo. Chao.